Bueno, muchas gracias por venir a escuchar esta charla que se titula Aportando al diagnóstico clínico de las enfermedades raras. Lo que les quería contar hoy es un poquitito nomás de lo que son las tecnologías de secuenciación masiva y después sí entrar a algunos de los proyectos que estamos haciendo con el grupo, algunos proyectos de enfermedades raras, otro proyecto de nefrología, un proyecto de caracterización de la población uruguaya en general y las bases de datos que hemos estado armando. Entonces, mi nombre es Lucía Spangenberg, soy investigadora de la Unidad de Bioinformática del Instituto Pasteur. También trabajo en el Hospital de Clínicas, en el Departamento Básico de Medicina y además soy cofundadora de GeneLives, que es un emprendimiento de genómica médica acá en Uruguay. Entonces, la idea es que les voy a contar algunos proyectitos que estamos haciendo desde cualquiera de esas tres filiaciones. Bien, entonces para estar todos en la misma página, creo que la mayoría debe saber ya lo que son las tecnologías de secuenciación masiva. Lo primero que les quería contar es de NGS, que NGS es de Next Generation Sequencing, y en particular lo que nosotros usamos de estas tecnologías es Whole Exome Sequencing, que es la WES, o Whole Genome Sequencing. ¿Qué es el NGS? Bueno, es una secuenciación con un alto grado de paralización, ¿sí? En contraposición con la secuenciación del tipo Sanger, que es un fragmentito, digamos, se secuencia tras de otro, más o menos tras de otro. Este tipo de secuenciación puede secuenciar en paralelo millones de fragmentos a la vez. Es una tecnología que tiene mucha precisión, es muy buena en los resultados que se obtienen. Devuelve una gran cantidad de datos. Estamos hablando, dependiendo un poco de lo que hagamos, en muchos gigas de información. Eso está muy bueno porque tenemos muchos gigas de información por corrida, digamos, pero también hay que tener algoritmos bioinformáticos que puedan trabajar con esa cantidad de datos. Tiene un bajo precio, ¿no? Entre comillas ahí. Acá les pongo a la derecha esta clásica gráfica que la deben haber visto más de una vez, los costos de secuenciación al inicio de los 2000, sí, que eran muchísimos para la realización de un genoma humano, ¿sí? En el 2001 se finaliza el primer bosquejo del primer genoma humano, y cómo va bajando a partir de 2007 radicalmente los costos de secuenciación. Si acá tenemos la ley de Moore que sigue bajando, sin embargo esto baja mucho más que la ley de Moore y llegamos a $1000 más o menos al día de hoy que cuesta un genoma humano completo. Tanto desde los costos bajaron muchísimo y esto lo que hicieron es democratizar el acceso de estas tecnologías a todos los laboratorios o a varios laboratorios en el mundo. Y bueno, y es bastante rápido. Al día de hoy se puede secuenciar un genoma humano en una semana. Piensen que el primer genoma humano desarrollado en el contexto del proyecto Genoma Humano del 90 tardó 11 años. Entonces, estas tecnologías nos abrieron las puertas a muchas diversas aplicaciones y entre ellas, bueno, la genómica médica, que es de lo que les quiero hablar un poquito ahora. Entonces, primero contarles lo que son las enfermedades raras. ¿Sí? Son enfermedades poco frecuentes y por lo tanto de muy difícil diagnóstico. ¿Sí? El 7% de la población mundial padece estas enfermedades raras, son como 500 millones de personas en el mundo, parece mucho y es mucho, solo que cada una de estas enfermedades raras, que hay 7000 de estas condiciones distintas, es muy infrecuente, entonces cada una de estas es muy difícil de diagnosticar. Sumamos toda la cantidad de personas que padecen ese tipo de enfermedades y es muy grande el número. Es un problema real social, médico y familiar, este tipo de enfermedades. Los pacientes con estas enfermedades, por el hecho de ser muy infrecuentes, tienen que superar lo que se llama odisea diagnóstica, es decir, pasan mucho tiempo desde que surgen los síntomas hasta que logran un diagnóstico, y en promedio son 5 años. Es muchísimo tiempo, y en promedio visitan a 7 especialistas desde que surgen los síntomas hasta que obtienen un diagnóstico. Cada especialista implica muchos estudios, muchos análisis y es un desgaste emocional y económico muy grande para la familia y el paciente. Entonces, es muy importante para este grupo de pacientes tener un diagnóstico en tiempo y forma. Un diagnóstico tardío puede tener un gran impacto en la calidad de vida del paciente y en el pronóstico, ¿sí? Entonces, nosotros en el Pasteur, también en el Hospital de Clínicas y en el emprendimiento GeneLives, lo que intentamos hacer es aportar el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces les quiero contar algunos ejemplos, algunos proyectos que estamos trabajando y algunos de esos resultados. Entonces, todo surge en realidad del proyecto madre, digamos, Urugenomes se llama, si quieren ver la web, está ahí, que surge en el 2015.
Y era un proyecto bastante más amplio, pero dentro de una de las fases de ese proyecto nos enfocamos en lo que son las enfermedades raras. Y se estudió el genoma completo de 30 niños uruguayos que padecían este tipo de enfermedades. El criterio de inclusión acá era, bueno, que fueran niños y que de acuerdo digamos, a evaluaciones médicas con genetistas clínicos, quién se podía beneficiar más con un diagnóstico genético, ¿no? Y ahí incluimos a 30 pacientes y les quiero contar algún paciente de este proyecto y después otros 2 más de diferentes proyectos. Bien, el primero que les quiero contar es es una niña de 13 años que desde los 6 años padecía hipertensión y dislipemia, presentaba estenosis de la arteria renal derecha y el diagnóstico que se hizo en su momento fue una hipertensión renovascular. Pero después agrega estenosis de otros vasos del cuello, carótida y vértebra. Entonces lo que se concluye es que hay alteraciones panvasculares, ¿sí? que involucra mucho más territorios. Entonces lo que se le hace al principio son polimorfismos cardiovasculares. Tiene estudios genéticos hechos previos, pero de este tipo, como acotados, ¿no? Polimorfismos cardiovasculares y ADN mitocondrial. Sin embargo, ninguno presentó ninguna alteración como para explicar el fenotipo de la paciente. Y ahí es que la incluimos en nuestro proyecto de Lurullinos y le hacemos un genoma completo esta vez. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, lo que vemos es que hay una mutación acá del tipo frameshift en un exón de este gen II1AP1, ¿sí? Y dijimos, bueno, vamos a investigar este gen. Este gen estaba relacionado con el síndrome de Grange, ¿sí? Y podía tener bastante que ver con lo que presentaba la niña, pero esta enfermedad, el síndrome de Grange, era recesivo, porque precisábamos en realidad 2 variantes para que estuvieran en trans como para explicar este fenotipo. Y para la gente que está acostumbrada a ver este tipo de visualización, el IgB, ¿no? Que se ven todos los reads de la secuenciación, casi que se ve a ojo acá marcado con rojo, una delesión, se ve una cobertura disminuida acá, se ve una delesión en los primeros exones del gen I1AP1. Después cuando evaluamos, de hecho hay una variante en la madre, otra variante en el padre, y la niña es heterocigota compuesta para esta enfermedad. Entonces presentaba el síndrome de Grange. Sí, esta niña estuvo muchísimos años en busca de un diagnóstico y bueno, gracias a que entró en este proyecto y logramos identificar esto, se pudo ir con un diagnóstico molecular de su enfermedad. Después otro estudio que les quería traer es uno de GeneLives, ¿sí? Que es un exoma completo que hicimos y es un niño de 7 años que lo que presentaba era hipoglicemia cuando tenía ayunos prolongados, o sea, convulsionaba con ayunos prolongados, lo que parecía una deficiencia de cortisol. Entonces le hicimos un exoma completo. Lo que se vio es que esa deficiencia de cortisol estaba dada por una mutación en un transportador de cortisol, el CBG, Corticosteroid Binding Globulin. El gen es la serpina 6. Vemos acá una delesión, ¿sí? Del tipo frameshift en el niño, que es un frameshift que cae en el primer 13% de la proteína, genera un codón stop en el aminoácido 43 y es una variante del tipo probablemente es una variante del tipo loss of function, o sea, se pierde función de la proteína, probablemente por NMD o efecto de una proteína truncada. Está en heterocigosis en el niño con una frecuencia muy, muy baja. Entonces, tenía mucha pinta de ser una mutación patogénica. La madre también presentaba esta mutación y también presentaba, indagando un poco más en el fenotipo, también presentaba cierto fenotipo. Entonces, reportamos la variante CBG, Montevideo le llamamos, que es una variante patogénica en este gen y corresponde a estas manifestaciones clínicas que tenía el niño también, ¿no? Hipoglicemia, hiponatremia, intolerancia al ejercicio, fatiga crónica y hipotensión. Con este diagnóstico, si bien lo que se logró es saber qué es lo que estaba pasando, obviamente a nivel molecular, y además a nivel clínico, una de las propuestas o una de las, por decirlo, conductas de tratamiento que se tuvo es darle al niño maicena de noche diluida para que evite esos ayunos prolongados y anda súper bien con ese tipo de tratamiento.
Bien, y un tercer caso que les quería comentar es de ADN mitocondrial, también del proyecto Uruginoms, que en un momento empezamos a ver que había necesidades de atacar las enfermedades mitocondriales, y bueno, este es uno de los casos de este tipo. Es una niña que tenía problemas de movilidad al cumplir los 2 años, 6 años después ya no camina sola y presenta anomalías neurológicas progresivas. Lo que hicimos fue secuenciar el ADN mitocondrial de la madre, la hermana no afectada y la niña afectada. Lo que encontramos fueron estas 3 mutaciones que eran candidatas, probablemente patogénicas, pero nos quedamos con esta mutación inicial, ¿sí? Que está en el gen ND1, ¿sí? Que presenta este cambio aminoácido y sobre todo porque tiene una heteroplasmia muy alta en el paciente, acá lo vemos en sangre, el paciente tiene alta heteroplasmia y también tiene en la madre una moderada o baja heteroplasmia y en sangre, y en la hermana también tiene moderada o baja. Esto es en orina y esto es en sangre para la madre y para la hermana, o sea, moderada y baja en los parientes no afectados, y ella presenta alta heteroplasmia. Entonces es nuestra mejor candidata. Este gen además es el más grande de los complejos respiratorios, el complejo 1, y además los estudios evolutivos muestran una gran conservación en la región. Entonces cambios ahí en esa región pueden generar algún efecto patogénico. Además se cultivan los fibroblastos de la paciente y se ve que acá en este gel que hay, el complejo 1 se ve disminuido en su concentración acá, ¿sí? Pero al colocar determinadas cantidades de coenzima Q10 se vuelve a obtener la concentración de ese complejo 1. Entonces se proponen concentraciones específicas, dosis específicas de coenzima Q10 como tratamiento, por lo menos momentáneo en su momento, ¿no? Esta es una imagen de dónde está, de la proteína, de dónde está la mutación, que está acá, y justo es en la entrada donde la quinona entraría a la célula. Bien, entonces, también les quería contar un poquito del proyecto de nefrología que estamos comenzando ahora, y es un proyecto que estamos empezando con el Hospital de Clínicas, con el departamento de nefrología de ahí, y estamos atacando sobre todo la esclerohialinosis focal y segmentaria, que es el hallazgo histológico más frecuente de las glomerulopatías en Uruguay, pero también a nivel internacional, ¿tá? Y estas enfermedades se clasifican en primarias, secundarias y genéticas. Las genéticas tienen síntomas muy heterogéneos, no se pueden identificar muy bien, se confunden con las idiopáticas y muchas veces se ven asociadas a comportamientos clínicos de resistencia a glucocorticoides, ¿tá? Y eso es una información que querés tener a priori antes de empezar algún tipo de tratamiento con este tipo de fármaco, ¿tá? Entonces, nos pareció muy importante tener caracterizada la población de pacientes de este tipo de enfermedad en el Hospital de Clínicas y en Uruguay en particular. Entonces, arrancamos con la primera fase de este proyecto, con 59 pacientes que corresponden a 17 familias, y lo que está muy bueno de este proyecto es que tenemos historias clínicas sumamente detalladas, tenemos fenotipos exhaustivos, tenemos una buena colaboración entre especialistas, genetistas, bioinformáticos para ir interpretando los datos en conjunto, y si hay que volver el paciente, se vuelve el paciente, si hay que profundizar en el fenotipo, se vuelve, si hay que volver a analizar los datos, se hace. Entonces una muy buena interacción y está dando muy buenos resultados. O sea, tenemos una base de datos muy linda y muy completa para iniciar también la segunda fase de este proyecto, donde vamos a incorporar más pacientes de este tipo, ¿tá? Y por último, no quería dejar de mencionar este proyecto, que es la caracterización de la población uruguaya sana en este contexto. ¿Qué pasa? En el proyecto Uruginoms, que como les comenté tenía como muchas partes, una de las partes era caracterizar la población uruguaya en general, ¿no? Y para eso se identificaron 30 individuos, se ampliaron 30 individuos de Uruguay de forma representativa, ¿no? Norte, sur, este, oeste, más o menos representativo. Obviamente, 30 individuos es muy poco, si bien Uruguay es mínimo, muy chico, 30 individuos es muy poco, pero se hizo el genoma completo de estas personas, y se encontraron ya hallazgos muy interesantes en este sentido. La población uruguaya no es una población homogénea, como se podía creer anteriormente. Se creía mucho que estaba basada o estaba creada por inmigrantes europeos en su mayoría, pero lo que se ve a raíz de este estudio es que hay una estructura de población, hay 14% que tiene una ancestría indígena, 8% afro y un 78% euro. Y esto solo con esta pequeña
población de 30 individuos, ¿no? Entonces, a raíz de estos hallazgos presentamos una segunda fuente de financiación y conseguimos este año poder ampliar la muestra a 850 uruguayos. Eso es una financiación que se obtuvo de la Red Internacional Pasteur en conjunto con Pasteur París, con el Fiocruz de Curitiba y el Pasteur de Montevideo. Vamos a lograr expandir esta muestra y esto es sumamente importante porque también es necesario tener población sana característica de la población que estás estudiando. O sea, para la genómica médica, para la interpretación correcta de variantes, es sumamente importante tener las frecuencias alélicas y la estructura poblacional de la población de estudio. Entonces, esto creo que nos va a dar, nos va a permitir seguir avanzando en el área de genómica médica. Entonces, hasta el día de hoy, las bases de datos que hemos generado, tenemos 30, en cuanto a genómica médica en particular ahora, 30 casos de genoma completo de pacientes con enfermedades raras, el 50% los tenemos diagnosticados, es más o menos la tasa de diagnóstica que se tiene, que reporta la literatura utilizando estas técnicas. Después ADN mitocondrial tenemos más de 40 casos, también más o menos 50 diagnosticados, y en exoma completo tenemos más de 220 casos y aproximadamente 40% diagnosticados, también equivale a la tasa reportada en la literatura. Entonces, esto en conjunto con una gran representación de la población uruguaya, creo que nos va a dar mucha fuerza para los siguientes trabajos que vamos a tener de genómica médica. Así que les agradezco, muchas gracias por la atención y cualquier duda me pueden contactar en los medios que dejen, por mail, por Twitter, donde quieran. Muchas gracias.